Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de tu podcast Hermes Millennial, podcast donde te ayudamos a conseguir ese deseo de estudiar o trabajar en otro país del mundo, haciéndote el proceso mucho más sencillo. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente te interesa un montón y es de cómo empezar este proceso para venir a estudiar un máster o una maestría a España. Hoy te voy a contar las 3 etapas, cómo organizarte paso por paso en detalle para que cumplas tu sueño de venir a estudiar a España el próximo año. Entonces, vamos con el primer paso. O sea, el primer paso de este proceso es seleccionar un máster. O sea, tienes que ser capaz de, dentro del enjambre de programas que hay en España, ten en cuenta que en España hay alrededor de 5.000 máster oficiales. Acá hago una pausa. Es muy importante que empieces a revisar máster oficiales y no te abrumes buscando máster propios o máster de otro tipo de universidades públicas. ¿Por qué? Porque los máster oficiales son los que te permiten hacer esta transición después a residencias de forma mucho más sencilla y también aquellos que te van a resolver el problema del visado sin mucho drama, ¿vale? Entonces, consejo 1, enfócate en máster oficiales, ¿ya? Entonces, ¿cómo seleccionas un máster? Entras a internet y encuentras un montón de opciones y, como te digo, en España tienes 5.000 programas de estudio aproximadamente de maestría. Bueno, lo primero es definir tus metas a largo plazo. O sea, tienes que tener claro para qué quieres hacer ese máster. O sea, cuál es el objetivo final de ese máster. No es simplemente hacer algo, estudiar algo que va a estar relacionado con lo que tú estudiaste en el grado, lo que estudiaste en el pregrado, algo que esté relacionado con tu formación y experiencia previa, sino algo que te permita abrir las puertas a una experiencia futura, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Tienes que definir cuál es mi meta a largo plazo, cuál es el futuro laboral que busco, cuál es la formación, la especialización que estoy buscando, ¿ya? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer y en función de eso vas a empezar a filtrar, ¿ok? Lo segundo es pensar en ciudades, en costos de vida, un poco en el clima de los diferentes sitios, porque viste que España es un país muy grande y no es el mismo clima en el norte cerca de Bilbao que en Sevilla, ¿ya? Entonces, si vienes de una ciudad cálida, una ciudad fría y estás acostumbrado a cierto tipo de clima, es un poco buena idea que pienses en eso cuando vas a seleccionar la ciudad donde estudiar el máster, ¿ya? Lo otro importante también es el costo de vida en esa ciudad, investigar un poco cuánto cuesta vivir ahí, cuál es el costo del arriendo, ya un poco qué tan difícil es encontrar arriendo en esa ciudad, de forma tal que te puedas ir planificando a largo plazo y por ahí también puedas ir filtrando o modulando, ¿ok? Y un tercer consejo sería pensar, por ejemplo, en cercanía con familia y amigos. Siempre ese proceso de estudiar en el extranjero es muy complicado porque rompes con toda tu zona de confort y vas a un lugar totalmente distinto del mundo y por tanto, si ese proceso lo puedes hacer acompañado de personas que ya conoces, de familiares cercanos o incluso de familiares que hace tiempo no ves porque están viviendo en España y quieres vivir, digamos, cercano de ellos, compartir tiempo, es una excelente idea que pienses en buscar un máster en una ciudad que sea cercana a estas personas. Lo mismo con amistades. Si tienes amigos que ya están viviendo el proceso, que están en esa ciudad, te va a resolver mucho el problema que vayas ahí mismo porque, bueno, vas a tener experiencia de ellos un poco para modular la tuya, ¿no? E irte de alguna forma guiando en el proceso, ¿ok? Entonces, estas 3 cosas serían lo que nosotros aconsejamos en este primer paso para seleccionar un máster. Te las resumo de nuevo. Definir tus metas a largo plazo, pensar en ciudades, en costo de vida, en clima. Y lo tercero, pensar en familiares o cercanía, con familiares y amigos, ¿vale? Piensa en todo esto en el espectro y después entonces ves seleccionando programas de máster que se ajusten a estas características. Un cuarto consejo que te doy es que tengas también en cuenta a la hora de seleccionar el máster los horarios que tiene el máster. Porque si quieres venir a España a estudiar y trabajar, que es lo que hacemos la mayoría, ya entonces no puedes estar en un máster que de repente te consuma los 5 días a la semana, no sé, 8 horas diarias, porque no vas a tener vida, no vas a poder trabajar y estudiar a la vez, ¿ya? Entonces eso es algo también que tienes que revisar y puede que haya un programa que se ajuste perfectamente a tus metas profesionales, pero si ese programa te consume demasiado tiempo y no te va a dar tiempo de trabajar para poder ganar algo de dinero y con ese dinero poder costearte el tiempo en España, entonces un poco piénsatelo, ¿vale? En ese sentido, ¿ok? Entonces ese sería el primer paso, la primera etapa. Por tanto, al principio no pienses en nada más que esto, o sea, enfócate en seleccionar un máster, ¿ok? En seleccionar uno o varias opciones que estén acorde a esto que te cuento y ahora vendría el siguiente paso que te lo cuento en unos segundos. Entonces, el segundo paso, la documentación. Una vez que ya seleccionaste el máster o los máster que más te interesan, que quieres estudiar, pues acá hay que empezar a revisar qué tipo de documentos o qué tipo de trámites necesitas hacer para postular o para hacer la preinscripción, que es el término que se usa en España para solicitar el máster, ¿vale? Entonces, acá muy claro, siempre vas a necesitar tu título de graduado, o sea, tu título de licenciatura, vas a necesitar tus notas, ¿vale? La certificación de notas de todas las notas que obtuviste durante esa formación profesional de licenciatura y además necesitas tener un pasaporte al día. Eso es fundamental, ¿vale? Porque el número de pasaporte es el que vas a usar para todas las postulaciones. Necesitas tener un pasaporte al día y que además sea un pasaporte que sea válido durante todo el tiempo que vas a estudiar tu maestría. Si tu pasaporte está a punto de vencer, es una buena idea entonces que lo renueves y que con el nuevo número de pasaporte hagas el trámite, ¿vale? Entonces estos 3 documentos los vas a necesitar sí o sí. Y te aconsejo que los empieces a tramitar e incluso legalizarlos, apostillarlos
antes de empezar el proceso de búsqueda, porque es algo que de cualquier manera vas a necesitar para estudiar en España o en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Después entonces viene la documentación específica para el máster, ¿ok? Acá hay que revisar, como ya hiciste un filtro previo de todos los másteres que quieres estudiar en España, cada uno va a tener requisitos específicos, en la mayoría de los casos incluso hasta los mismos, dependiendo de la comunidad autónoma, y por tanto vas a hacer un listado de cuáles son los documentos específicos que debes preparar, ¿ok? Si tienes que preparar un currículum, cartas de motivación, si necesitas una carta de recomendación, si necesitas hacer la nota media equivalente, que es un trámite que por lo general necesitas hacer en todas las universidades, un trámite que puedes hacer tú en línea, perdón. Entonces, ten en cuenta todos estos documentos y haz un listado, ¿vale? Y entonces, al lado de ese listado, qué procesos necesitas para cada uno de esos documentos. Si es que hace falta legalizarlo, si es que tienes que solicitárselo a alguien, si es un documento que tienes que solicitar en secretaría o en alguna unidad de trámite de tu universidad, ¿vale? Ten en cuenta todos esos procesos y ponlos en tiempo. O sea, ¿y cuánto tiempo te puede tomar obtener cada uno de esos documentos? ¿Ok? Para que un poco te vayas planificando. Y lo tercero sería justamente en esta línea, un timeline de fechas. O sea, una línea de tiempo de cuándo es la preinscripción, cuándo es la matrícula y cuándo es cuándo es la preinscripción, cuándo dan el resultado y cuándo es la matrícula de cada uno de los másteres que revisaste. Un poco para que te puedas planificar y ver si te da tiempo a tramitarlo, por ejemplo, en la primera fase de preinscripción o si tienes que esperar a la segunda, ¿ok? Pero todo esto hay que anotarlo, o sea, si lo dejas solo en revisar la página web, así me acuerdo luego, no llegas a ninguna parte, ¿ok? Tienes que tenerlo muy bien organizado, muy bien planificado, en cualquier lugar, en un cuaderno, en una planilla de Excel, en un Word, en una nota, en lo que sea, que te permita de alguna manera tener una organización, ¿vale? Que te vaya guiando en cada momento, ¿ok? Si eres un poco mucho más organizado, puedes incluso ponerte alertas del calendario, ponerte notas específicas con alarmas en días puntuales que te vayan guiando sobre qué tienes que hacer. Y te aconsejo mucho que lo hagas de forma lineal, o sea, que intentes ir paso por paso para que no te vuelvas loco o loca en el proceso, ¿ok? Y ahí entonces donde subes toda tu documentación, presentas tu solicitud de los másteres que te interesan y esperas al proceso de aceptación, ¿ok? Te pueden aceptar en varios, puedes postular a cuanto máster quieras, ya en distintas comunidades autónomas incluso, no hay ningún límite. Y después entonces, en función de los que te acepten, seleccionas, ¿vale? El que más te gusta, el que más te acorde con tu propósito, con tus metas. Te aconsejo siempre que postules a varios para que maximices probabilidades. Pues si postulas a uno solo, que es el que más te gusta, el que más te interesa, y te dicen que no, porque puede pasar que no te acepten, entonces pierdes la oportunidad, ¿entiendes? Entonces postula a varios al mismo tiempo. Entonces, en este momento, cuando haces la preinscripción, termina la segunda etapa del proceso. Y ahí viene a esperar entonces a que te acepten, ¿ya? Y una vez que te acepten en el programa, tienes que tramitar sí o sí una carta de aceptación, una carta de aceptación formal, ¿ok? A veces te la dan antes de pagar la matrícula, a veces te la dan solo cuando pagas la matrícula. Entonces ahí vendría a investigar cómo es el proceso de matriculación. En general es seleccionar asignaturas, hacer un pago, ¿vale? Inicial, a veces el 50% del costo del máster, en otras ocasiones puedes pagarlo completo, depende de cada máster, indaga siempre con la coordinación del máster cuáles son las facilidades de pago y cuáles son las formas que tienen de pagar. Y una vez que hagas este proceso, que obtengas esta carta de aceptación, comienza la tercera etapa del proceso, que es la etapa de solicitud de visado y organización del viaje. En unos segundos te cuento entonces cómo organizar ese último proceso. Vale, pues ya tienes tu carta de aceptación del máster. Muy importante que no es una carta de aceptación cualquiera, una carta de aceptación que debe de tener varios datos. ¿Cuáles son los datos más importantes? Fecha de inicio y término de los estudios. Eso debe estar clarísimo, porque eso te lo van a solicitar sí o sí en el visado. O sea, no te van a tramitar visado si la carta de aceptación no tiene explícito, tiene que decirlo explícitamente. Los estudios de máster comienzan en el día, mes, año y terminan en el día, mes, año o incluso mes y año es suficiente, ¿vale? Incluso, por ejemplo, empiezan el 5 de noviembre y terminan en junio del año siguiente, ¿ok? Eso tiene que estar muy claro, porque en función de eso es que te van a dar el visado. El visado te lo van a dar por el tiempo de duración de los estudios, ¿ok? Entonces, importantísimo que tenga las fechas. Lo segundo que es importante es que tiene que dejar claro que ese máster, ese estudio, conduce a un título. ¿Y qué título conduce? O sea, estos estudios de máster conducen al título de máster en Derecho Penal, máster en Informática, máster en Ingeniería Química, máster en que sea. ¿A qué título conduce? Porque eso también es muy importante a la hora de solicitar el visado. Y lo tercero que es importante que deje claro es en qué institución, en qué ciudad se llevan a cabo los estudios, ¿vale? Estos estudios se llevan a cabo en la Universidad de Granada, por ejemplo, ¿vale? Eso tiene que estar muy claro en la carta de aceptación. Si cuando la solicitas a la coordinación de maestría no te dan esos datos, escríbeles y dile, oye, yo necesito una carta para solicitud de visado que tenga estos datos que te acabo de decir, ¿ok? Es muy importante eso. Entonces, ¿cómo te organizas con el proceso de visado? Lo primero es que no esperes a que te acepten el máster para revisar los requisitos. Bien, si bien esto es un proceso en 3 etapas,
que ojalá sea lo más lineal posible. En muchas ocasiones no puedes esperar al final para empezar a enterarte qué documentos necesitas para el visado. De hecho, te aconsejo que al menos con unos 3-6 meses antes aproximadamente de que vengas a estudiar a España, eso va a ser noviembre, 6 meses, digamos. Vienes a estudiar en noviembre a España, ¿no? Ahí empieza tu máster, entonces sacas 6 meses antes. Es decir, desde marzo ya deberías ir investigando cuáles son, digamos, los diferentes requisitos que necesitas para el visado. Incluso desde antes. Mientras antes lo hagas mejor y te los anotes, ¿va? Entra a la página del Consulado de España en tu país y revisa cuáles busca visa por estudio, visa de estancia por estudio, y revisa cuáles son todos los requisitos y procesos que debes cumplir. En algunos casos tienes que primero que solicitar una cita, primero solicitar un usuario y una contraseña, después con ese usuario y contraseña solicitar una cita, después con la cita vas al consulado y ahí presentas la documentación. Incluso puedes hacerlo a veces en consulados honorarios, que depende de la ciudad donde vivas, que ahí puedes presentar la documentación. O sea, hay un sinfín de posibilidades y cada consulado en Latinoamérica funciona distinto. Incluso en algunos países funciona a través de agencias externas, por ejemplo en el caso de México. Entonces eso lo tienes que investigar con tiempo, ¿vale? Con tiempo, 6 meses antes, mínimo 6 meses antes. Tener un listado de cuáles son todos los trámites que tienes que hacer. O sea, paso por paso, qué trámites te hace falta. Y lo segundo, qué documentos te hacen falta, ¿ok? Para que los puedas ir tramitando con tiempo. El tema de la solvencia económica es muy importante, por ejemplo, porque tienes que tener el saldo en las cuentas bancarias al menos 3 meses antes de que vayas al consulado. Entonces, si tu cita va a ser en agosto aproximadamente, porque vienes en noviembre, tienes que tener en cuenta que ya debes, si no tienes todo el dinero depositado en tu cuenta bancaria, los 7.000, 8.000 euros que necesitas irlo haciendo con tiempo, ¿vale? Unos meses antes, ojalá depositarte tu dinero, si lo tienes en varias cuentas, etc. Lo mismo si vas a demostrarlo con un garante, es decir, con alguien que financia tus estudios, puede ser tu familiar, tu padre, tu madre, algún otro familiar directo, esa persona también tiene que demostrar el origen de sus ingresos, o sea, su declaración de impuestos, su contrato laboral, etc. Y además el dinero que tiene en su cuenta bancaria, ¿ok? Pero ese dinero debe estar con 3 meses antes. Entonces, por eso es importante que te vayas planificando. Lo mismo con la legalización, si necesitas sí o sí tramitar antecedentes penales, necesitas tramitar en algunas ocasiones certificados, por ejemplo, de salud, ¿vale? De cuentas con buena salud, esos certificados tienen que estar apostillados. Entonces tienes que investigar cómo se hacen esos procesos en tu país y qué tanto demoran, pero lo tienes que hacer con tiempo, porque si te enteras 2 meses antes de solicitar el visado, no vas a alcanzar y vas a perder la oportunidad porque no te va a dar tiempo a tramitar el visado, ¿vale? Entonces, otro consejo que te doy acá es que pregúntale a todas las personas que te encuentres, personas en grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de Telegram, de Discord. Viste que por ahí hay un montón de información. Ojo, puede ser abrumador porque la opinión de cada persona es distinta y te van a dar consejos diferentes, pero un poco que vayas filtrando toda esa información y te crees un mapa de acción, ¿vale? Pregúntale si tienes amistades, amigos, familiares que ya han venido a España antes, pregúntales a ellos, oye, ¿cómo fue tu caso? ¿Qué hiciste? ¿Dónde tramitaste tal papel? ¿Dónde hiciste el otro? Muchas veces es mucho más fácil preguntar a otros que ya vieron la experiencia que currarte el todo por ti mismo, ¿vale? Entonces acá, después que tengas toda esta documentación lista, que la presentes en el Consulado Español, básicamente el tiempo de resolución es de aproximadamente 30 días. En ese tiempo te deben dar respuesta y ojalá la respuesta sea favorable y ahí tendrás tu visado, estampas el visado al consulado y muy importante, el visado que te van a dar es un visado de 3 meses, ¿ok? A pesar de que tus estudios duran 1 año, la estancia por estudio se tramita cuando llegues a España. La tienes aprobada, sí, pero tienes que cuando llegues a España hacer ese trámite en extranjería en España. Es decir, tú vas a tener un visado de 3 meses estampado en tu pasaporte que te va a dar el acceso a España y una vez en España entonces tienes que solicitar cita en la oficina de extranjería correspondiente de la ciudad donde vas a vivir, donde vas a residir, y ahí entonces donde haces el trámite de solicitud de la famosa tarjeta de estudiante, tarjeta de identificación de estudiante, ¿ok? Que está asociada a tu NIE, número de identificación de estudiante, ¿vale? El número, el numerito, el NIE es el numerito, la TIE es la tarjetita, ¿vale? Y eso lo tramitas en la oficina de extranjería. Este número de NIE ya te lo asignan en el momento que te dan el visado, ¿ok? Ya tienes un número que es el número único que vas a usar en España para absolutamente todo lo que te identifica como extranjero en España. Entonces, como este proceso lo debes hacer al llegar, muchas veces las citas en extranjería en España son difíciles de conseguir, así que tramítalas con tiempo. Y el otro consejo que te doy en este proceso de organizar la llegada a España, vas a tener que conseguir piso, tener que conseguir arriendo, ¿vale? Necesitas vivir en alguna parte. Y acá ese proceso puede ser muy engorroso cuando vienes de otro lugar, porque hay muchas agencias que te tramitan, que te cobran carísimo, nadie te quiere hacer un arriendo para estudiantes, es un proceso bastante complejo. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que te alíes con gente. Si dentro del mismo máster, viste que al principio hay correos generales a personas, escribe alguno que otro
A veces se hacen grupos de WhatsApp de los futuros estudiantes del máster y por ahí empieza a conversar porque es probable que muchas personas que como tú también vienen del extranjero y también están en el mismo proceso. Entonces, si entre varios se pueden poner de acuerdo y, por ejemplo, coordinar la búsqueda de un piso entre todos, habitaciones cada uno en un piso compartido, por ejemplo, eso podría venir muy bien y es mucho más fácil a la hora de tramitarlo. Si tienes personas que conoces en la ciudad donde vas a ir, por eso era tan importante en el paso 1 que pienses en eso, de tener familia o amigos o conocidos en la ciudad donde vas, porque te pueden ayudar con el proceso. Tú puedes ver en internet algún piso, algún sitio y entonces le puedes decir a esta persona, oye, mira, hazme el favor, pásate por ahí, conversa con el dueño, ¿vale? Un poco que eso te da la cercanía esa que necesitas con la persona que te va a arrendar para que puedas tener todo listo a la hora de llegar. Y otra cosa que es muy útil es que puedas investigar en la universidad si hay residencias de estudiantes de algún tipo, que por lo general suelen haber, ¿ya? Y cómo funciona el proceso de solicitar plaza en esas residencias, que suelen ser más baratas, y que a lo mejor no vas a vivir ahí todo el tiempo, pero sí es un buen sitio, ¿ya? Donde puedes llegar, ¿ok? Al principio, ¿ya? Y en caso de que no logres conseguir piso, el consejo que siempre damos es el mismo. Arriéndate, por ejemplo, un Booking, un Airbnb, cualquier sitio, durante 3 semanas, aproximadamente un mes, en la ciudad donde vas, aunque te salga un poco más caro, y durante ese tiempo entonces buscas presencialmente, ¿ya? Porque puedes ir a visitar los lugares o puedes conversar con la gente personalmente y eso te va a facilitar mucho el proceso, que es muy engorroso cuando vienes de otro país del mundo, ¿ok? Ese sería como el consejo final a la hora de llegar a España, ¿vale? Entonces, a modo de cierre, te lo resumo nuevamente cuáles son las 3 etapas de este proceso. La primera, seleccionar un máster acorde a tus intereses, a tus metas profesionales y que también tengas en cuenta los temas de clima, los temas de costo de vida de las ciudades y que tengas en cuenta también si tienes familiares o amigos en esa ciudad. Ese sería el primer paso del proceso. El segundo paso del proceso, la preparación de documentación, ¿ok? Organizar todos los documentos y los procesos de preinscripción y matrícula, ¿ya? Todo lo que tienes que tener en cuenta para ese proceso, paso por paso, documento por documento. Una vez culminado este proceso, viene la tercera y última fase, que es el visado y viaje, ¿ok? El visado, importante que investigues con tiempo todos y cada uno de los detalles que necesitas tener en cuenta a la hora de solicitar dicho visado, ¿ok? Y a la hora de tramitar el viaje, cuando ya tengas la visa aceptada, pues que vayas investigando también qué trámites tienes que hacer al llegar a España, cómo es el proceso de empadronamiento, cómo es el proceso de solicitud de la tarjeta de estudiante, cómo es el tema de buscar piso, ¿ok? Que converses con personas, que te organices, ya, que preguntes a otros, ¿ok? Entonces, si lo haces de esta forma, paso por paso, sin abrumarte, fíjate que hay cosas de unos que se mezclan con los otros, pero si lo tienes muy bien definido, etapa 1, etapa 2, etapa 3, así vas a lograr, sin abrumarte y sin volverte loco o loca en el proceso, que ese sueño, que es venir a estudiar en España, se cumpla y que se cumpla el año próximo, ¿vale? Entonces, terminando este vídeo, ahora que lo estás terminando de escuchar, el consejo siguiente es pasa a la acción. O sea, no cierres el vídeo, no cierres el capítulo de Spotify si nos estás escuchando en Spotify y ya está y te vayas a hacer otra cosa. Anótate los 3 pasos que tienes que hacer, al menos, o sea, si tienes un post-it, si tienes un pizarrón de estos como el que tengo atrás, ¿vale? Anótate y paso 1, paso 2, paso 3. Y ahí ya pasaste a la acción, ya hiciste algo, ya en ese proceso de venir a estudiar a España que empieza por ahí, por el primer paso que es tomar acción, ¿ok? Entonces eso, y recuerda, si necesitas ayuda, si quieres más contenido como este que te puede ayudar a organizar todo el proceso, puedes visitarnos en nuestra página web www.hermesmillennial.com, ahí puedes acceder al kit gratuito y puedes encontrar un montón de información que te va a ayudar a empezar este proceso, ¿vale? Igual si necesitas ayuda, consejos, lo que sea que te haga falta para partir este proceso, también puedes contactarnos en nuestras redes sociales, estamos como Hermes-Millennial en Facebook, Instagram, así que ahí puedes escribirnos al DM y nos cuentas un poco tus dudas, tus preocupaciones y alguien del equipo va a estar siempre en línea y te va a empezar a ayudar en el proceso y vemos cómo podemos ayudarte de la mejor manera, ¿vale? Así que eso, espero que este capítulo te haya aportado valor. Si sientes que fue útil, pártelo, pásaselo a otras personas que sabes que están en este mismo proceso para que ellos también pasen a la acción. Y si te gustó este contenido, nos ayuda mucho siempre que nos dejes alguna valoración, ¿vale? Si ponle unas estrellitas, viste que no cuesta nada, es solo un dedito. Y si te gustó el contenido que compartimos en el podcast, lo mismo, valóranos ahí. Si puedes ir a Facebook también y recomendarnos, seguirnos, nos ayuda mucho a motivarnos y a seguir creciendo para poder ayudarte a conseguir este sueño de venir a estudiar en España, ¿vale? Así que eso, gracias por escucharme, gracias por estar acá, ¿vale? Y te felicito porque estás partiendo ese proceso que muchos no hacen, ¿vale? Si escuchaste este capítulo completo y llegaste hasta el final, es porque tú sí eres capaz de venir a estudiar a España, tú estás en el camino correcto y por tanto, de nuevo, te lo repito, pasa a la acción, ¿vale? Venga, hasta la próxima.